Los resultados de las guerras civiles, las cuales se sufrieron por estas latitudes, siguen dejando algunos iconos de estudio o asignaturas, dirían los facultativos, en los cuales están intereses, riquezas, bienes, propiedades, muchísimo dinero, en el cual un género de arte, el llamado pop, ha trabajado honestamente. Resulta ser que las señales indican de que hay indicios de que continúa la organización criminal de expropiación de riquezas, los bancos, lamentablemente los congresos y la policía. Los cantantes, más de una vez, vinieron a pedir ayuda porque creen legítimamente que las entradas, la publicidad y lo que concierne a material digital, musical, les pertenece como ganancias. ¿Cómo fue que comenzó esto de una cultura pop más allá de lo imaginario en América? Allí en Paraguay, tanto como en el puerto acá en Buenos Aires, entraron y empezaron a ponerse partidos políticos. El Partido Colorado, el Partido de Fútbol Club, el Partido Rojo. Las profesiones liberales iban a ser de uso y abuso, donde la sangre de las multitudes iban a ser el propósito de uso y abuso. Los cantantes que llevan adentro algunos un profundo amor hacia la colectividad, hacia la nación y hacia el país, y principalmente hacia los sentimientos humanos, quieren poner un punto final a la intención de expropiar riquezas que les pertenecen. Quiero repasar brevemente la historia de cómo pudo haber comenzado el ejercicio liberal de la música pop por estas latitudes, también el rock alternativo, y después ir nombrando algunos ítems de qué es una profesión, para de esa manera ellos mismos poder defenderse de que son parte del sistema basados en la Facultad de Arte, que debe ser reconocido como una ciencia aplicada, profesional por oficio. El ejercicio liberal es una profesión, que es la forma en que tradicionalmente se ha expresado la orientación hacia el servicio colectivo. Durante los combates, los individuos decían de que yo era conservador y soy conservador. Algunos ponían una conservadora y decía que viajaban desde Uruguay y volvían. Otros aparecían en los ómnibus con una conservadora de plástico y me pedían que adivine qué hay adentro. Criminología, inmediatamente intentaba investigar si eran tráfico de órganos, pero la realidad es que tenían una intención específica. Habían entrado, se habían puesto rojo por todos lados y se declaraban y se declaran liberales y anticonservadores. El conservador teológicamente es aquel que aborda el texto de las Sagradas Escrituras entendiendo que los protagonistas estuvieron a favor de los seres humanos y que todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia tiene un propósito serio, responsable, que fue dirigido por Dios para beneficiar a la especie humana. Hay muchísimos, como filósofos, como gnósticos, como alocados,
que agarran los proverbios, los salmos, inclusive los evangelios, y hacen un show de las Sagradas Escrituras, a los cuales yo llamo carismáticos. Nunca me identifiqué con ellos, soy un hombre conservador. No obstante, creo que no hay lugar para tener que robar las riquezas del ejercicio liberal. El profesional liberal no está sometido a ningún tipo de interés particular. Por tanto, puede orientar su actuación en entera independencia. Algunos encaminaron la letra y la música hacia la identidad del soberano, otros los sentimientos del aniversario matrimonial, otros a los sentimientos privados en base al hombre, y cada uno tuvo su arte, donde el cielo participó para poder demostrar quién es Dios-Cristo. No obstante, ese interés particular es una actuación netamente independiente, donde no es posible que el policía de turno, que el congresista, que no debería ser traición, que el banquero que sigue escondido del acceso atómico intente tomar las riquezas que pertenecen a jóvenes, a hombres de muchísimo prestigio cultural en los países, pero que están sometidos a la pérdida del dinero y donde en cualquier maniobra sienten de que pierden herencias y ganancias. En la sociedad de hoy, el ejercicio liberal está experimentando profundas modificaciones por las patentes, por las nuevas profesiones, por los requisitos que se pide para mantener el dinero bien seguro, por quienes reclaman por los sentimientos expropiados y expuestos públicamente, y todo eso está regido por abogados que están a favor de los cantantes y de los conjuntos y de las bandas. No obstante, tiene que haber una seguridad habitual en cada uno de los países, ya que se corre el riesgo de la preplanificación del robo adrede, en lo cual me tocó escuchar durante todos estos años qué era lo que iban a hacer. Algunos hicieron hasta películas de cómo lo iban a hacer, de cómo iban a expropiar, de cómo iban a entrar al banco, y es algo muy vergonzoso para los sistemas serios que deben tener los países aquí en América. Porque se puede llamar profesión a la actividad de los cantantes, los vocalistas, las bandas, las cantantes pop y toda clase de género musical basado en el arte musical. ¿Por qué podemos llamarlo oficio, hasta oficio, a tal profesión? El término profesión ha adquirido en nuestros días una extraordinaria amplitud, hasta el punto que aparece en todos los formularios, en los carnets, en los censos, que se los designa como una actividad que se dedica a cada individuo. Cualquier clase de trabajo puede ser considerado una profesión. Ahora, cuando esa profesión se convierte en algo popular, es allí donde el trabajo de los parlamentarios es con una doble responsabilidad. Se corre ya el riesgo que los sistemas culturales vuelvan de manera de enemistad hacia el gobierno establecido y se crea un desequilibrio que no es bueno para la estabilidad de los pueblos. Más estrictamente, el término profesión se ha utilizado para designar un determinado tipo de actividad y el modo de ejercerla. El modelo de profesión lo constituyen especialmente los llamados profesiones liberales, los médicos, los abogados, los arquitectos, que manejan la ciencia en el vulgo, en los pueblos, pero que deben mantener una postura de profesión conservadora o si no caen en traición, en deshonra a la facultad y pierden así
los carnets, los títulos, inclusive los materiales, los formularios. Los cantantes están luchando para poder mantener todo eso que lograron, y es allí que invito a reflexionar para que se pueda respetar las riquezas y aquellos bancos que posiblemente estén debiendo algunos puedan inmediatamente hacer los pagos correspondientes. Estas profesiones poseen unas características especiales, algunas de las cuales aparecen también con las nuevas profesiones, el pop, por ejemplo, y el rock alternativo, el rock nacional. Son nuevas profesiones que se van instalando en la sociedad civil y que merecen una seriedad en la estructura financiera. Hay rasgos a tener en cuenta en la discrepancia entre los distintos especialistas que se han ocupado del tema. Algunos señalan algunos atributos básicos que hay que tener típicos de una profesión liberal. Hay que tener en cuenta que los individuos quedan bohemios, muchos son tocados por señales, otros son vulnerados a nivel físico, y hay muchísimos y muchísimos cantantes que, igual que a las sextas, no se les encuentra el rastro. Cuando uno va a verificar a nivel digital, fueron recitales de miles y miles de personas, pero no se encuentra el cantante. El sociólogo estadounidense Bernard Bader considera que la conducta profesional puede ser definida por algunos atributos básicos, que no se le puede poner una presión ética deontológica superior a la que pueda llegar a tener un cantante, ya que la facultad de arte es una de las facultades más básicas en lo que respecta a las casas de estudios y las universidades. La presión que reciben después sobrepasa la de 2 o 3 presidentes juntos, y es allí donde no se puede practicar la traición. El peso justo, el dinero correspondiente, es lo único que puede brindar un financiero verdadero, y aquellos que se oponen a que haya esos procesos de justicia financiera deben ser dejados aparte de tanta magnitud de dinero. Un alto grado de conocimiento sistemático y generalizado en lo que respecta a la música. Por eso hay muchos que siguen pidiendo que siga habiendo tribunales de justicia convencional para que se los pueda medir, juzgar, si es necesario que sean juzgados, por una profesión que han conocido y han abrazado, como también otras que han sufrido. Por ejemplo, mi ex esposa, una chica que ha comenzado a los 6 años a estudiar música y dejó de estudiar música cuando nos casamos. Fue su último año de música. Ya a los 21 años pasó a ser de preparatoria a maestra, de maestra a profesora, y de profesora a profesora nacional de música de piano con especialidad en piano. Todo eso fue expropiado por atómicos que llevaron música, armonía, letras y todo tipo de acordes que le corresponden a su mente. La justicia convencional debe verificar qué es lo de la profesional, que a los 6 años con mucho esfuerzo empezó a ir a estudiar y dejó a los 20 años de cursar, una de las profesionales de música con más horas en las aulas. Todo eso la justicia debe evaluar para que la profesión sea genuina y no sea un escudo donde a partir de aquel caso todos tendrían poder de justicia para robar a alguien que cursó 5 años, 4 años, 6 años, pero que no tiene más de 15 o 16 años de aulas.
la primacía de la orientación hacia los intereses de la comunidad ante que el interés individual, eso con lo que respecta a los vocalistas, un alto grado de autocontrol de la conducta por medio de códigos éticos interiorizados en el proceso de socialización, integración profesional y todo lo que sea la sociedad voluntaria constituida por los propios profesionales, que son ítems que se les pide en las facultades y en las universidades cuando se están graduando, pero muchos de ellos no han terminado de estudiar en medio de la facultad, han decidido ya hacer por señales atómicas un conjunto o vocalistas, y es allí donde se disputan con argumentos que no tienen mucha validez las riquezas correspondientes. El sociólogo estadounidense William Rude señala lo siguiente: la profesión determina sus propias normas de educación y aprendizaje. Tanto las letras, las canciones, la música, la cantidad de personas o contravencionales que fueron a o siguieron a, determinan la educación y el aprendizaje del individuo. No podemos poner ítem o cargas a individuos que atrajeron a masas, y en medio de ello encontramos a ejércitos enteros que los estaban utilizando en medio de las masas para poder avanzar hacia diferentes lugares o para hacer ritmo de violación en las masas, que no tienen absolutamente nada que ver con el arte, la música y la intención de los cantantes, que es remunerar, un trabajo remunerado en el cual la sociedad civil es parte de la cultura y de la profesión. El estudiante que se prepara para una profesión deberá seguir un proceso de socialización, de integración y experimentación mucho más prolongado que quienes se preparan para otras ocupaciones, que es uno de los ítems principales en los cuales corren con ventaja por la cantidad de seguidores que han tenido en los recitales, principalmente en la práctica profesional, se haya reconocida legalmente, pero inmediatamente Roma papal e imperial, abusadores de la historia 1088, aparecen con el poder de teología y hacen que la facultad de arte y de música queden subyugados. Las federalas cantantes reconocen de que los cantantes tienen un don especial de la música porque están relacionados genéticamente o no con los murciélagos, han aparecido o han nacido de mujeres que han engendrado, han tenido algún paso cerca del cielo, y aquí en la tierra desarrollan la música de una manera totalmente diferente a lo que un hombre, ser viviente humano, pudiera desarrollar. Rusia siempre tenía un lema: nosotros acá no escuchamos música. Y hay una disputa siempre en lo que respecta a los contravencionales que han generado música y los que quieren expropiarse de ellos. Las formas de admisión en la profesión son establecidas por sus propios miembros. Resulta ser de que el vulgo no es un vulgo preparado. Es un vulgo que va a disfrutar un momento, que esperan que el recital sea 2 horas, 2 horas y media, que enfatizan que volvió a cantar después de 2 horas, se cambió, se duchó y volvió, y valoran eso. Pero resulta ser que esos miembros, entre comillas, después no están. Algunos no guardan ni el ticket, algunos no preservan, no conservan el CD de los recitales que fueron. Y es allí donde los financieros deben ser leales. Los abogados
deben ser leales al total establecido que marcan las entradas principalmente y en segundo lugar las publicidades e inclusive lo que las empresas como YouTube, Facebook, Twitter, redes sociales importantes generan en base a promoción, pero que también se debería pagar si esos intereses fueran para beneficio propio. Una gran parte de la legislación que concierne a la profesión es definida por sus miembros. Está totalmente establecido en la legislación la facultad de arte y de música, y hay leyes establecidas que conciernen a la profesión definida. Al caracterizarse como profesión, la ocupación aumenta el nivel de ingreso. Son quienes tienen muy buenos niveles de ingreso, pero muchos de ellos permanecen atómicamente en estado de semisecuestro por la popularidad. Es allí donde se debe colaborar los ejércitos, pensando siempre en la conservación de la cultura. El profesional goza de un amplio margen de maniobra en la práctica. Las normas establecidas por la profesión son más estrictas que las legales. Todos ítem para ir reflexionando a aquellos que hacen pop, para poder ir teniendo una actitud profesional y ontológica en base al equilibrio del dinero juntado. Los miembros de una profesión se identifican más con esta que las de otras profesiones, con las suyas en respectiva. En general, una profesión es una ocupación terminal, donde uno dice, yo me dedico a eso y defiendo mi profesión y mi oficio como terminal, no como una terminal de ómnibus, sino como alguien que piensa, yo no haría en mi vida otra cosa. Muy diferente los superdotados, como mi persona, que domino más de 10 a 20 ciencias, aparte de los deportes, que son casos especiales donde uno debe cobrarse propiamente uno. Sus miembros tienden a estabilizarse en ella y en gran proporción afirman que la seguirán practicando, que la escogerían de nuevo si tuvieran que elegir. Son rasgos que no pueden faltar en la profesión y a partir de allí debe haber una constante profesión de actualización en lo que puedan llegar a promover y a nuevamente ejercer. Si no es así, los financieros deben contemplar de que no están regidos por una nueva actualización. Presionan, quieren que adelgacen, quieren que no se queden en las casas, quieren que no envejezcan, quieren hacer otros robots iguales. Debemos, aquellos que ejercemos la ley y sobre todas las cosas el derecho financiero, físico y digital, no permitir tales maniobras. Decía un sociólogo francés, toda profesión liberal se define en relación a dos principios básicos: la preparación especializada en un cuerpo de conocimiento y una orientación hacia la comunidad. Todos aquellos cantantes que han dejado en el escenario muchísima energía corren con ventaja. La comunidad ya dejó de ser. Los han escuchado los países, los pueblos, los humanos y los no humanos. Pero sobre todas las cosas, como se puede verificar, el cielo está en cada uno de los recitales, viendo qué mensaje van a dejar a los pueblos, a sus sociedades, a sus casas, a sus culturas. Es el trabajo de los profesionales poder garantizar que las riquezas estén en buenas manos.